Muy bien. Tomen asiento, tomen asiento. ¿Saben ustedes que la flor de alguna manera es la expresión de plenitud de una planta? Aunque hay pocas flores perennes, es decir, que están todo el año, la mayoría de las flores están condicionados a la llegada de la primavera. Ahora, qué difícil es entonces, salvo esas pocas excepciones, poder dar flor fuera de temporada. Y sabemos que esto solo en nuestras vidas es posible por la obra del Espíritu Santo. ¿Cómo poder dar flor, dar fruto, expresar la plenitud, aun cuando el día no es bueno? Aun cuando las circunstancias no son favorables, como a veces decimos, aun cuando la vida no nos sonríe, ¿cómo podemos dar fruto? ¿Cómo podemos seguir adelante, seguir prosperando? Hay un ejemplo en la Biblia que hace unas semanas atrás comencé a observar y que es el cedro. Específicamente la Biblia habla del cedro del Líbano. El cedro es un árbol característico del oriente, pero hoy en día está prácticamente extinguido. Hay muy pocos ejemplares y ha sido tan importante que, por ejemplo, la bandera del Líbano tiene en su centro, así como nosotros Argentina tenemos un sol, la bandera del Líbano tiene un árbol del cedro. Es decir, marca la característica de la flora de aquellas latitudes. Pero como te decía, quedan muy pocos ejemplares con vida y los pocos que hay, algunos de ellos tienen, por ejemplo, 2000 años. Su diámetro, es decir, el ancho, puede llegar a tener 9 metros. Imagínate lo que es. Impresionante es ese árbol. Y la Biblia habla de este árbol y dice, vamos a leer el Salmo 92, 12, dice, el justo, ¿cómo dice? Lo leemos todos juntos. El justo florecerá como la palmera, crecerá como cedro en el Líbano, plantados en la casa de Jehová, en los atrios de nuestro Dios. ¿Qué va a pasar? Florecerán. Interesante lo que nos dice la Biblia. El justo florecerá como la palmera. Yo le puse por título a esta charla, Florecerás. ¿Cuál es el título de esta charla? Decirle al que está al lado tuyo, florecerás. Yo no sé si te das cuenta, pero yo sentía que esta es una palabra profética. Porque como antes decía, la flor acompaña la temporada. Pero ¿qué cuando la temporada no está? Mas lo que el Señor te dice en esta hora es que vas a florecer. Es decir, contra viento y marea, en el tiempo difícil, en el tiempo de adversidad, cuando todos digan qué complicado que está, es imposible salir adelante, florecerás porque el Señor estará contigo. Demos un fuerte aplauso a Jesucristo. Florecerás. ¿Y dónde está el secreto del cedro del Líbano? Bueno, miren ustedes, leíamos, el justo florecerá, dice el Salmo 92, 12, como la palmera, crecerá como el cedro del Líbano, y dice, plantado en la casa de Jehová. Lo primero que destaca, el primer secreto para dar fruto, para dar flor, para prosperar, están las raíces. ¿Dónde está?
Entonces vamos a decir sus raíces. El secreto está en sus raíces. Es lo que no se ve. Y acá yo observé que el secreto de la vida está en lo que no se ve. Hoy en este mundo donde pareciera que todo lo importante y lo trascendente es lo público, es lo que se ve, justamente va como en contra de la realidad y de la vida. Vivimos en un mundo donde parecería que lo importante es mostrarse. Las redes sociales, Facebook, Instagram, TikTok y tantas otras más, parecería que lo importante es mostrarse. Y uno mira fulano, mira mengano. ¿Y cómo te enteraste? Bueno, en las redes sociales. Todo el mundo habla de las redes sociales. Ahora, ese es el mundo que se denomina virtual. ¿Virtual por qué? Porque no es real. Es decir, hay una gran diferencia entre lo virtual y lo real. Y muchas veces lo virtual no condice ¿con qué? Con lo real. Es decir, el que se saca una foto, se prepara, ahí estoy bien, ahí arreglame, a ver, ¿es mi perfil mejor o me pongo del otro lado? Y ahí saca sus fotos y lo prepara, y los fondos, y que esté iluminado, para mostrar muchas veces lo que no es en realidad. Y qué importante que en la vida lo que no se ve sustenta lo que se ve. Muchas veces he hablado de la ley del iceberg. El iceberg es un gran témpano de hielo, una gran masa de hielo. Y saben ustedes que el 80% del volumen de la masa del iceberg está debajo del agua y no se ve. Es decir, lo que no se ve sustenta lo que se ve. Es decir, el hogar sustenta la casa y no la casa el hogar. Porque yo tenga una casa, no voy a tener un hogar. Hay gente que se preocupa por tener una casa y es muy importante. Pero a veces en el camino, el afán y la ansiedad no se da cuenta y pierde lo más importante, el hogar en el camino. He visto casos de personas que cuando tienen la casa en el camino, se destruyó el hogar por completo. Entonces, acá nos da un secreto. Si vos querés tener fruto, si vos querés prosperar, si vos querés salir adelante en la vida, ¿cuántos quieren prosperar en la vida? Entonces, preocupate de lo que no se ve. Preocupate de las raíces, de lo que está en la profundidad. El cedro nos habla de la búsqueda de Dios. Dice, el justo florecerá como el cedro del Líbano, plantado junto a corrientes de aguas. Miren el Salmo 1:3 lo que dice. Salmo 1:3 dice, será como árbol, ¿cómo dice? Plantado, ¿cómo? Junto a corrientes de agua. Y miren ahora, que da su fruto en su tiempo, su hoja no cae. Y ahora esto me gusta, y todo lo que hace, es decir, prosperar es la manifestación. Pero ¿dónde está el secreto? Que está plantado, ¿cómo dice? Junto a corrientes de agua. Es decir, el árbol que no puede acceder a las corrientes de agua. Son corrientes subterráneas. No solamente el árbol se abastece del agua que desciende como lluvia, sino las raíces profundizan. ¿Y qué van buscando debajo de la tierra? Las corrientes de agua. Y esto es lo que debe de ser tu sustento, tu vida con Dios, tu comunión con el Espíritu Santo. Que todos los días apartes un tiempo ¿para qué? Para profundizar en la oración, para profundizar
en la palabra, que busques un momento. Yo me acuerdo que por mucho tiempo trabajaba en el centro y a veces en una vida agitada el único momento que tenía para poder leer la palabra era en el horario de almuerzo, cuando ahí paraba la actividad en la oficina. Y yo me acuerdo que en el centro buscaba una iglesia metodista ahí en la avenida Corrientes, casi Esmeralda, y abrían al mediodía y yo entraba y en una de las bancas me arrodillaba a orar y a leer la palabra. Porque claro, uno tenía que correr entre que se levantaba, iba de viaje, el trabajo, redimir momentos, buscar espacios para poder buscar a Dios, para leer la palabra, para tener tiempo de comunión. Y cada vez que lo haces, ¿qué es lo que pasa? Profundizás tus raíces, vas buscando del agua, de la vida del Espíritu Santo. Es decir, lo que sustenta lo que se ve es lo que no se ve. Por eso necesitamos profundizar las relaciones, la amistad, la hermandad, el matrimonio, el hogar, la familia. Porque de alguna manera, si no puede tener esas raíces, difícilmente pueda desarrollarse, crecer, prosperar. Todo se basa en esa vida de intimidad. Entonces será plantado junto a corrientes de agua. En segundo lugar, lo que destacamos del cedro del Líbano no son solo las raíces, sino su fruto. Esto es tan interesante. Miren ustedes. El cedro no solo echa raíces hacia abajo, sino que extrae la savia necesaria para poder manifestar el fruto. Me encantó esta definición del fruto. Algunos dicen que el fruto es exceso de vida. ¿Qué es el fruto? Exceso de vida. Es decir, en la medida que la vida se multiplica, en un momento va a manifestar el fruto en nuestras vidas. Por eso dice la palabra que el Señor ha venido a traernos vida. ¿Y cómo? En abundancia. Es decir, la vida del Espíritu Santo que abunda en una persona redundará en fruto. No solamente podrá crecer, estar robusto como el Líbano, sino el árbol que tiene fruto se convierte en algo muy importante, en una bendición para los que están alrededor. El fruto, escuché hace muchos años en una charla en la universidad, el profesor decía, el árbol no se beneficia del fruto. Ningún árbol de damasco come los damascos. Ningún árbol de manzana come las manzanas. ¿Y cuál es el propósito entonces del fruto? El propósito del fruto es ser lo más tentador posible para que el animal silvestre se vea tentado y coma el fruto. Y al comer el fruto, el animal sin saberlo, ¿qué va a hacer? Va a desprender la semilla para producir ¿qué? Multiplicación. Y es una semilla, y ustedes se van a dar cuenta, todavía abonada, porque va a estar con abono, porque se lo comió primero el animal. Y miren ustedes cómo Dios preparó la naturaleza para que el animal se vea tentado, coma el fruto, libere la semilla y vuelva a nacer un nuevo árbol. Es decir, que el fruto no es para el árbol, sino el fruto es para que lo coma otro. Los frutos que habla la palabra, que son del Espíritu Santo, y habla que es el gozo, ¿qué más? El amor, la fe, ¿qué más? La templanza. ¿Qué es la templanza? Es eso que hace que vos no mates a nadie. La paciencia,
¿no? La bondad, tan importante es la bondad. La bondad es la madre de la misericordia. Cuando alguien no tiene misericordia, en realidad es que no tiene bondad. No tiene consideración del dolor del otro. Y todos esos frutos, como que vos y yo fuéramos un árbol, deben de estar en nosotros. ¿Y quién lo va a comer? ¿Quién come de tu paciencia? ¿Quién come? Tu jefe, ¿verdad? Porque tenés que tener paciencia para bancarte a tu jefe. ¿Cuántos tienen que tener paciencia para bancarse al jefe? Levanten la mano. O al capataz, o al gerente. Ay, casi digo al líder. No, al líder no. Pero a veces la vida nos va poniendo a prueba. Y en esa prueba el otro come del fruto. Y a veces va a decir, yo no entiendo cómo no se saca, cómo no me contesta, cómo no esto. Y algo entró, una semilla entró en él, una semilla dentro de él, que es la semilla del Evangelio, que es tu testimonio. Es por eso que la mejor manera de predicar es sin decir nada y que coman del fruto de la fe, del amor, de la paciencia, del gozo, de la templanza, de la bondad, de la benignidad. Y cuando lo coman digan, este es distinto, tiene algo diferente. Es que Jesucristo está dentro tuyo. Jesús está dentro tuyo. Gloria a Dios. Miren entonces Juan 15, 16, dice, no me elegiste vosotros a mí. ¿Y qué más dice? Sino yo os elegí a vosotros, dice Jesús, y os puesto para que vayáis y llevéis, ¿qué? Mucho fruto. Decir al que está al lado tuyo, tenés que llevar mucho fruto. Mucho fruto. Es interesante porque este tipo de árboles crecen bajo la presión y bajo la presión se desarrollan. El cedro del Líbano, cuanta más presión tiene, más crece y se desarrolla. Y en esto es que identificamos un paralelo con nosotros. Porque ¿sabían ustedes? El cristiano, ¿cuándo crece más? En medio de las pruebas, en medio de las luchas, las adversidades, las pruebas de la vida. Es una oportunidad para que vos y yo podamos crecer, crecer en fe, crecer en confianza, crecer en una experiencia, crecer en testimonio y poder decir, pasé por pruebas, pasé por luchas, pero el Señor estuvo conmigo. Y yo puedo decir que Dios es fiel. ¿Cómo poder decir que Dios es fiel si no paso por la prueba? ¿Cómo poder decir que Dios es mi guía si no paso por el día donde me siento desorientado? ¿Cómo poder decir que Dios es mi fortaleza si no transito por la hora de la debilidad? ¿Cómo poder contarle a todos que Dios es mi esperanza si no paso por la hora de la prueba y la desorientación? ¿Se dan cuenta entonces que la prueba, la dificultad, la presión es la gran oportunidad para que yo pueda crecer y conocer que el Señor es grande y que Él está a mi lado, que Él es mi proveedor, que Él me sostiene y que en Él he puesto mi confianza? Gloria a Dios.